Bueno chicos, vamos a empezar creando nuestra base de datos. En este video les voy a mostrar cuáles son los pasos a seguir para desarrollar a detalle nuestras capas para el proyecto web. En principio vamos a comenzar creando nuestra base de datos. Voy a crear una sola tabla. Vamos a crear el script. Aquí lo estamos creando utilizando master para que cuando este script ustedes lo vayan a ejecutar en su máquina, aunque se encuentren con cualquier otra base de datos trabajando, entonces lo vamos a ubicar en master para poder crear nuestra base de datos. Hay que asegurarse de borrar si tienen alguna base de datos con el mismo nombre aquí, entonces elimínala para que podamos crear esto, o le cambien el nombre a este que estamos creando. Una vez que creamos nuestra tabla, vamos a crear los procedimientos almacenados. En este caso les voy a mostrar las dos maneras de hacer el CRUD hacia la base de datos. Desde las capas vamos a hacer el primero con procedimiento almacenado y el siguiente lo vamos a hacer con un ORM que se llama Entity Framework. Entonces primero vamos a enfocarnos en realizarlo con nuestros procedimientos almacenados. Entonces vamos a crear los procedimientos almacenados a continuación. Aquí podemos copiar esto para evitar crearlo desde cero. Recuerden que los tipos de datos y las dimensiones son los mismos.
tienen que ser los mismos, si no nos va a generar un error. Ahora nos falta solo realizar el insert. En el insert solo vamos a realizar el insert de estos campos. Los campos de actualización no los vamos a insertar todavía. Por eso le agregamos que aceptar a null, porque estos campos se van a actualizar solamente cuando se anule o cuando se realice un cambio en el registro. Activo vamos a mandar de una sola vez el 1, ya que no vamos a ingresar registros inactivos. Aquí nosotros podemos prescindir de la fecha de registro para no recibirla como parámetro. Pues aquí la fecha de registro la podemos mandar a llamar con getDate para obtener la fecha actual. Ahora, para que este procedimiento almacenado nos regrese el ID de este registro, vamos a utilizar un select a la función que se llama scope identity para que nos regrese el ID de la transacción. Y aquí tenemos el primer procedimiento almacenado, que es el procedimiento de insertar. Vamos a proceder a hacer el procedimiento de actualizar. Vamos a copiar aquí la estructura. Vamos a cambiar el nombre. Ahora, cuando vamos a actualizar necesitamos saber a qué registro, por lo tanto necesitamos saber la ID cliente de tipo entero. Vamos a decir también que sea not null. Ahora aquí ya no necesitamos el ID usuario registra, sino que vamos a utilizar el ID usuario actualiza. Lo copio para no tener errores al momento de digitar. Correcto. Ahora, en este caso, este campo sí puede ser nulo. Sin embargo, cuando nosotros estamos actualizando, aquí le vamos a decir que el parámetro no va a recibir null. Porque al momento de actualizarlo, nosotros necesitamos exigir que lo envíen. Ahora, aquí el insert lo podemos eliminar y vamos a crear un update a la tabla cliente, donde nombre va a ser igual a nuestro parámetro arroba nombre, celular va a ser igual a parámetro celular, igualmente con correo. El activo no lo necesitamos actualizar aquí, ese campo no lo vamos a tocar aquí. El ID usuario registro tampoco, la fecha de registro tampoco vamos a utilizarla aquí. El ID usuario actualiza, lo traemos por parámetro. La fecha de actualización lo vamos a realizar igual con la función getDate. Y aquí el ID cliente va a ser el que traiga el parámetro, que es ID cliente. Y aquí igual vamos a retornar nosotros el registro. ¿Ya? Ahora vamos a proceder a realizar
el procedimiento almacenado para anular el registro. Le vamos a poner eliminar, pero recuerden que nosotros no eliminamos registros, solamente vamos a inactivarlo. Aquí le vamos a poner delete. Vamos a dejar el nombre. Si se fijan, ahorita que copié el procedimiento almacenado, el activo lo dejé en el otro SP. En este, aquí no lo necesitamos, este activo. Regresemos al de delete. Entonces aquí no vamos a necesitar ninguno de estos parámetros. Solamente necesitamos saber quién es el cliente que vamos a anular y quién es el usuario que lo está anulando. Por lo tanto, aquí en el set vamos a hacer lo mismo. Vamos a quitar todo lo que no vayamos a utilizar. Aquí el activo va a ser igual siempre a 0. Ya de una sola vez lo vamos a dejar en 0. Y el ID de usuario actualiza y la fecha de actualización. El resto se mantiene igual. Aquí nosotros ya tenemos lo que sería nuestro insertar, el actualizar y el eliminar. Ahora veamos lo siguiente. Si nosotros necesitamos mandar a llamar todos los registros de una tabla, podemos hacer un SP o podemos hacerlo con el Entity Framework, que es lo que la combinación de estas dos tecnologías nos va a permitir ser más flexible, tener más flexibilidad en nuestro desarrollo. Por lo tanto, aquí hemos terminado. Vamos a ejecutar esto. Podemos darle F5 o al botón verde de ejecutar. Y esto, bueno, aquí nos está dando un error. Correcto, en los parámetros. Aquí en los parámetros de los procedimientos almacenados hay que quitarle esto. Listo, ahora como se ejecutó parte del procedimiento, entonces aquí tuvo que haberse creado la base de datos. Nosotros debemos de, antes de eliminarla, usar la master o cualquier otra base de datos para que no nos quede vinculada el script con la base de datos que estamos eliminando. La eliminamos y ejecutamos nuevamente el script. Y listo. Aquí ya se generó nuestra base de datos. Si nosotros actualizamos database, vamos a ver que tenemos la tabla, en las tablas tenemos la tabla cliente, aquí la tenemos, y si nos vamos al apartado de Programmability, vamos a encontrar nosotros a los Step Procedure, que ahorita tenemos 3, que fueron los 3 que creamos nosotros. ¿Ya? Algo importante de mencionar es que aquí a los procedimientos almacenados se les antepone siempre la sigla SP o al final. Eso depende de la convención del grupo de trabajo con el que estén ustedes. Entonces, yo no se lo dejo porque obviamente estamos dentro del procedimiento almacenado. Ya sabemos que todo esto son procedimientos almacenados, pero cuando vamos a hacer una consulta, sí es importante ponerle ese prefijo. Ahora chicos, aquí hemos terminado nuestra base de datos. Vamos a irnos a Visual Studio. Voy a poner en la otra ventana. Vamos a crearlo desde cero mejor.
¿verdad? Por lo tanto, vamos a abrir una instancia de Visual Studio. Ahora que abrimos la instancia de Visual Studio, le vamos a decir que necesitamos crear un proyecto nuevo. Esperamos a que nos cargue, ¿verdad? Las plantillas de proyecto. Ok, vamos a desarrollar, vamos a buscar nosotros un proyecto web ASP.NET Framework, que sería esto, aplicación web ASP.NET Framework. Vamos a ponerle administración de los clientes, ¿verdad? Así le vamos a poner. Aquí, chicos, vamos a dejar el marco, pues lo podemos dejar en la que nos esté marcando por defecto. Vamos a dejar la 4.7, Net Framework 4.7. Le damos crear. Le decimos que va a ser un proyecto totalmente vacío. Y ahí se está creando nuestro proyecto. Ahora lo que nos queda es ir agregando las capas necesarias al proyecto. En este caso, recuerden que las capas se agregan a la solución. Una solución puede tener muchos proyectos. Incluso, chicos, una solución puede tener proyectos de diferentes lenguajes de programación. Una vez creado el proyecto, vamos a agregar un nuevo proyecto. Y ahora vamos a buscar aquí, en vez de web, vamos a poner biblioteca. Biblioteca de clase. Aquí igual vamos a buscar biblioteca de clase, Net Framework. Vamos a crear la capa EL. Listo, aquí tenemos la capa EL. Vamos a crear un nuevo proyecto para la capa BL. Perdón, vamos a la capa DAL. Como ya lo tengo aquí a la izquierda, entonces ya no lo busco aquí, sino que le doy doble clic simplemente al que ya tengo aquí a la izquierda. Creamos la capa tal. Y ahora hacemos lo mismo. Y ahora creamos la capa BL. Listo. Aquí vamos a cerrar todas las pestañas. Y aquí vamos a eliminar esas clases que se crearon. Ya no las vamos a ocupar para nada.
Listo. Ahora vamos a proceder a crear la referencia entre cada una de ellas. Vamos a darle aquí agregar referencia de proyecto, ¿verdad? Si se ubica en otra de las pestañas que están aquí, entonces recuerden siempre que son de proyecto. Entonces la capa DAL depende de la EL. Aquí tenemos ya la dependencia, lista. La capa BL tiene que tener referencia a la EL y a la DAL. Aquí tenemos las dos dependencias. Y el proyecto va a tener referencia a una capa BL y a la capa EL. Listo. Ahora vamos a proceder a crear nuestra primera clase en la capa EL o Entity Layer. Aquí les voy a aclarar algo. Nosotros vamos a crear una clase a la cual le vamos a anteponer el prefijo EL porque vamos a estar trabajando o les voy a mostrar cómo se trabaja tanto con Entity Framework como con eh, como con como con los procedimientos almacenados del SQL Server. Entonces lo estoy separando solo para que ustedes vean cuál es un poco de diferencia que existe entre crear una capa EL para un proyecto con procedimiento almacenado y una capa EL para un proyecto de Entity Framework. Sin embargo, nosotros podemos crear una capa como que la vamos a trabajar con Entity Framework y bien podemos utilizar los procedimientos almacenados con esas capas sin problema. Entonces ahorita lo vamos a hacer así. Ya van a ver después cómo lo vamos a integrar las dos cosas en una sola clase. Entonces vamos a lo siguiente. Aquí le voy a poner L solo para que se vayan fijando. L cliente y le voy a dar a agregar. Si se lo creo como internal, vamos a crearlo como public esta clase. Y aquí vamos a crear las propiedades de esa clase. ¿Cuáles son las propiedades? Esta que está acá. Incluso pueden copiarlas para tener de referencia. Pueden pegar aquí. Las comentan solo para que vayan leyendo por si acaso se les olvida o para que escriban los nombres de manera correcta. ¿Ya? Entonces vamos a crear aquí. Escribimos la palabra prop y le damos dos veces tab y se va a crear una propiedad con su get y set y con el tab nos va a permitir movernos entre el tipo de datos y el nombre de la propiedad. Entonces como el primer nombre es entero, vamos a dejar ese mismo tipo de datos y vamos a agregar el ID. ID cliente, ¿verdad? Siguiente propiedad, hacemos lo mismo, pero este es un string y corresponde a la propiedad nombre. El siguiente también es un string, corresponde a la propiedad celular. El siguiente es un string también, corresponde a la propiedad correo. Ahora vamos al activo de tipo bool.
Ahora vamos a crear la propiedad ID usuario registro. Vamos a usar el tipo de datos datetime para la propiedad fecha registro. Vamos ahora a crear el ID usuario que actualiza. Ahora para datetime vamos a agregar el tipo fecha de actualización. Recuerden que en la base de datos estos dos campos son en algún momento son nulos, entonces yo le voy a agregar el signo de interrogación para decirle a Sysha que estos campos en algún momento pueden tener un valor nulo. Listo, ahí ya tenemos nuestra capa y procedemos a crear su respectiva clase, ¿verdad? En la capa DAL. Aquí, muchachos, esto lo podemos quitar nosotros. Si se fijan, lo que está resaltado en un color bastante fuerte, o en este caso este blanco se ve completamente resaltado, significa que se está utilizando. Y no sé si ven esa bombillita que aparece de repente cuando nos acercamos a esos using y nos dice eliminar instrucciones innecesarias. Aquí me está marcando, mire quiénes son las que no se están utilizando, entonces las podemos eliminar. Solo estamos utilizando system. Listo, entonces ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a venir aquí a la DAL y vamos a agregar, presionando Control Shift A, vamos a agregar una clase que se va a llamar DAL cliente. Aquí ahora va a ser public y debe de ser static para no tener que estar creando una referencia o una instancia de la clase cada vez que necesito utilizar el método. Ya vamos a ver cuál es la diferencia de hacerlo así. Ahora, las clases estáticas deben de tener propiedades estáticas también. En este caso, los métodos que creemos van a ser estáticos. Vamos a ver lo siguiente. Vamos a crear el método insertar. Va a ser de tipo entero. Va a ser público primero, public static entero. Y se va a llamar insert cliente. ¿Qué va a recibir como parámetro? Tiene que recibir a la entidad cliente. Vamos a hacer el using para poder usar la entidad cliente, que lo tenemos aquí en otro proyecto, entonces nosotros debemos hacer un using. Si no, vamos a hacer la prueba. Aquí no tenemos acceso al EL. Si le damos ahí, como tenemos la referencia creada, entonces nosotros podemos acceder al proyecto y a la clase, ¿verdad? Pero si nosotros no decimos a qué proyecto pertenece, entonces no vamos a poder tener acceso acá. Otra opción para hacerlo más fácil es hacer un using al proyecto EL. ¿Qué me va a permitir eso? Me mandará a llamar directamente la clase que se llama EL cliente. ¿Ya vieron? Aquí yo lo voy a llamar entidad únicamente.
Ahora vamos a utilizar algunas clases que ya vienen en el Entity Framework, perdón, en el framework de C Sharp, en el .NET Framework, que se utilizan para poder hacer una conexión a una base de datos. Porque para nosotros poder hacer este insert cliente, necesitamos conectarnos a la base de datos. Por lo tanto, vamos a crear otra clase aquí y le vamos a poner conexión. Ahora fíjense en lo siguiente, vamos a ponerla como pública. ¿Y qué necesitamos nosotros para armar una conexión? Pues necesitamos saber el nombre de la aplicación, eso es si nosotros lo queremos agregar a la cadena de conexión, pero sí o sí necesitamos saber el servidor, el usuario, el password y la base de datos. O en el caso de que nos vayamos a conectar a través de la autenticación Windows, pues simplemente saber que la seguridad integrada va a estar en true. Entonces, para poder hacer eso, nosotros debemos definir, aprovechando que tenemos la programación orientada a objetos, vamos a encapsular esos métodos, perdón, esas variables, esas propiedades, las vamos a encapsular de tal manera de que no se tenga acceso a ellas desde fuera de la clase. Entonces vamos a crear un private string, vamos a ponerle nombre de la aplicación. Aquí le vamos a poner el nombre de la aplicación que es administración clientes. Esto es opcional, no es necesario que lo ponga. Private. Vamos a crear otro también string que se va a llamar servidor. Ese va a ser el nombre del servidor al que nos vamos a conectar. Entonces, en el caso mío, el servidor es el siguiente. Este que dice aquí server name, lo copiamos, lo llevamos allá. Vamos a pegar aquí. Aquí ya me reconoce una sola vez que hay un carácter de salto. Si yo lo dejo así, a como normalmente está en mi conexión, si fijan, mi conexión tiene solo una pleca, perdón, backslash. Entonces tienen dos opciones. Una, le agregamos la otra backslash o le anteponemos un arroba al string. Cualquiera de las dos maneras es totalmente válido, chicos. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Necesitamos saber el usuario, ¿verdad? En mi caso, yo configuré un usuario que se llama srg y este usuario tiene un password que lo configuré para el ejercicio. Vamos a poner aquí password y ese password es el siguiente, ¿verdad? En el caso de ustedes, pues van a utilizar el usuario y la contraseña que ustedes deseen. Si acaso tienen su SQL con autenticación SQL, si la tienen con autenticación Windows, pueden dejar vacío. Me van a ver por qué. El último dato necesario es saber cómo se llama la base de datos. Le pusimos clientes. Recuerden, aquí lo tenemos. La base de datos se llama cliente. Con estos datos nosotros podemos ya comenzar a armar nuestra cadena de conexión. Pudiésemos hacer concatenar todo esto y armar nuestra cadena de conexión, pero no es del todo correcto hacer eso.
Vamos a utilizar aquí en C#, existen algunas clases que se utilizan para poder construir la cadena de conexión con una capa de seguridad que incluyen estas clases. Voy a crear un método público que me va a regresar un string. Ese string, por supuesto, es la cadena de conexión. Ese es el nombre del método. Y aquí vamos a mandar un parámetro. Un parámetro opcional. Vamos a poner que si esto es autenticación, SQL, sí o no. SQL Authentication. Vamos a poner. Le vamos a decir que por defecto va a ser sí. ¿Verdad? Va a ser true, verdadero. Ahora vamos a necesitar. Hay una clase que se llama SQL Connection String Builder. Esa clase, si acaso no se le importa inmediatamente la librería System Data SQL Client, entonces ustedes, antes de poner esto, pueden hacer el using de esta librería que está aquí, que es la que contiene esta clase. Esta clase nos sirve para armar cadenas de conexión. Le voy a llamar a esta variable constructor, ¿no? Ahora podemos abreviar esto. Aquí recuerden que necesitamos ponerse el new SQL Connection String Builder. Aquí lo que estamos creando es una instancia de esta clase. ¿Qué vamos a agregar dentro de ella? Pues algunos atributos. Vamos a hacer algo aquí diferente. Vamos a agregar aquí constructor. Punto. Y vamos a buscar la propiedad que se llama application name, que es esa. Y obviamente le vamos a pasar el nombre de la aplicación, que lo tenemos acá arriba. Ok, no nos muestra ahorita, porque como este es un método estático, necesita recibir variables estáticas. ¿Ya? Entonces todas estas variables, ahora si se fijan, ya voy a recibir nombre de la aplicación. Entonces a todos estos variables que habíamos declarado, le vamos a agregar el static. Ahora vamos a llamar a server. Vamos a decir, el servidor aquí se llama data source. Igual a servidor. Luego tenemos el nombre de la base de datos, que es initial catalog, es igual a base de datos. ¿Ya? Aquí lo tenemos, base de datos. Ahora vamos a decir lo siguiente. Una condicional si SQL, que es
la variable que estamos recibiendo aquí arriba es verdadera, entonces nosotros vamos a pasarle a constructor el user ID, que el user ID es el usuario. El password, que obviamente es password, solamente cuando esto sea verdadero. Si ustedes se van a conectar a través de autenticación Windows, entonces le pasan falso a este método cuando lo manden a llamar. Y ahora aquí vamos a retornar. De constructor vamos a mandar a llamar connection string. Y listo. Nuestra cadena de conexión está armada. Ahora sí nosotros podemos irnos a la capa de cliente, a la del cliente, aquí, y comenzar a operar y realizar nuestro procedimiento. Entonces, lo primero que necesitamos, vamos a crear un using. El using se utiliza para que los recursos de memoria que se utilizan dentro de él eh, se destruyan una vez que salga del método, ¿ya? Para optimizar la memoria. Entonces aquí adentro necesitamos algo que una clase que se llama SQL Connection. Igualmente esa clase pertenece a System Data SQL Client. Aquí le voy a poner BD de base de datos y vamos a hacer una instancia de esa clase igual a new SQL Connection. Y esta clase en su constructor recibe un string. Y si adivinan, es correcto, el string que necesitamos aquí es la clase conexión. De la clase conexión, el método que se llama connection string. Este método nos va a traer la, la cadena de conexión. Ahora, si se fijan, por defecto está como true. Eso significa que va a utilizar el usuario y password que le pasamos. Si ustedes se van a loguear como autenticación Windows, entonces necesitamos pasarle aquí un falso. Ahí le vamos a poner false. Ahora, aquí se nos escapa algo. En la conexión aquí vamos a agregar aquí en constructor para esos casos. Vamos a agregar eh, la propiedad que se llama seguridad integrada. ¿Y a quién va a ser igual esto? A la variable que nosotros estamos recibiendo como parámetro. SQL Authentication. Estamos. Entonces, si a esta variable yo le pongo falso, me va a decir que la seguridad integrada es falso. Y entonces, si es falso, me va a pedir el usuario y contraseña. Ahora, si es verdadero, entonces aquí vamos a hacer un cambio. Aquí le vamos a poner falso por defecto. Entonces, si es falso, siempre te va a pedir el usuario y la contraseña. Si nosotros le pasamos verdadero, entonces va a loguearse con autenticación Windows, con seguridad integrada, ¿ya? Nos regresamos acá. Aquí nosotros no le vamos a pasar nada. Si ustedes necesitan conectarse con autenticación Windows,
A este método solo le van a pasar el true. Ya, para decirle que sea con seguridad integrada, viene como verdadero aquí. Aquí le dice que es verdadero. Y en esta parte de aquí vamos a negarlo, ¿verdad? Entonces decimos, si es falso, viene a obtener su constructor, el ID y el password, y retorna la cadena de conexión. De todas maneras, después lo vamos a probar eso. Ahora venimos acá. Aquí nosotros acabamos de decir que esta es la cadena de conexión que vamos a utilizar. Y vamos a hacer lo siguiente. Lo primero que hay que hacer es abrir la conexión. Luego de abrir la conexión vamos a hacer referencia o vamos a crear una instancia o una clase que se llama SQL Command. Esta clase igual viene dentro de la librería System Data de SQL Client. Voy a poner cmd, va a ser igual, ese es el nombre de la variable, ¿verdad? A new SQL Command. Ahora, el constructor de esta clase recibe dos parámetros. Uno de ellos es un string, donde ustedes podrían mandar cualquier consulta de SQL para ser ejecutada. Y el siguiente parámetro es la cadena de conexión, ¿ya? Del tipo clase SQL Connection. Entonces aquí nosotros no le vamos a mandar nada más que el nombre del procedimiento almacenado que queremos ejecutar. En este caso vamos a ejecutar el insert client. Lo vamos a poner acá. Y ahora ponemos una coma y le vamos a mandar nuestra cadena de conexión, que en este caso es esta variable que se llama bd, que es una instancia de SQL Connection y recibe ese string que armamos nosotros de la conexión. Entonces aquí vamos a ponerle bd. Listo. Ahora vamos a pasar a decirle que cmd es un tipo de comando, command type igual a, vamos a hacer referencia a nuestro command type punto store procedure. Como aquí ya tenemos, nosotros podemos eliminar esto, chicos. Si aquí arriba usamos el using system.data, solamente ese, entonces ya lo podemos quitar de aquí para que quede más corto el código. Ahora que le estamos diciendo que cmd es un tipo de comando, un procedimiento almacenado. Ahora vamos a agregar los parámetros. cmd.parameters y vamos a agregar este método que se llama addWithValue. Entre paréntesis le vamos a pasar el nombre del parámetro, que el primer parámetro de nuestro SP, en este caso es @nombre. Estos parámetros son los que vamos a pasar ahí. @nombre, no, @celular, @correo. Fíjense algo, aquí nosotros cometimos un error que no lo habíamos visto, que este activo nosotros no necesitamos pasárselo por parámetro. ¿Ya? Entonces, para corregir eso, yo lo estoy quitando y aquí en vez de crear, de create, vamos a poner la palabra alter. Y vamos a seleccionar solo ese procedimiento almacenado y lo vamos a ejecutar. Listo, ahí ya quedó modificado. Y lo regresamos a como estaba para que nos quede como que no lee mucho nada. Listo.
Entonces aquí el primer parámetro es nombre. Ahora le vamos a pasar quién va a ser el valor de ese nombre. En este caso, como estamos recibiendo una entidad aquí arriba, vamos a decir que de entidad punto nombre. Ese va a ser el valor que le vamos a mandar al procedimiento almacenado. cmd punto. Es lo mismo para todos para cada uno de los parámetros. El siguiente es arroba celular como entidad punto celular. Y también recibe el ID usuario que registra. Verifiquemos el nombre de este parámetro. Miren, aquí yo le puse ID usuario registro. Tiene que ser el mismo que estamos mandando aquí. Fíjense bien en la tabla. Es ID usuario registra. En la tabla cliente. ¿Ya? ID usuario registra. Por lo tanto, nosotros lo tenemos mal aquí en la EL. Aquí es ID usuario registra. Eso nos va a dar un error aquí. Se corrige con cambiar la O por la A. Ahora, una vez que ya lo tenemos así, ya podemos mandar a ejecutar nuestro SP. Pero recuerden que nuestro SP al final regresa un valor que es el ID de la operación que estamos realizando. En este caso del registro que acabamos de insertar. Eso es útil cuando necesitamos recuperar el ID de ese registro porque tal vez hay otra tabla que la vamos a operar de inmediato y necesita el ID del registro que se creó. Entonces eso es importantísimo. Aquí vamos a decir un return. Vamos a poner convert string 32 y aquí vamos a mandar a llamar a cmd punto execute escalar. Eso nos va a regresar un valor, ya el valor que el SP nos esté regresando. Y listo, ya tenemos creado nuestro primer método de insertar utilizando procedimientos almacenados. Ahora es común que aquí nosotros podamos al final decir bd punto close o clear una vez que terminado, pero nos ahorramos esto haciendo el using, la operación dentro de using. Por eso no lo vamos a utilizar. Ahora aquí nosotros necesitamos pasar esto a nuestra BL. Vamos a crear una clase, agregar clase. Aquí vamos a agregar BL cliente. Recuerden que para que esa clase la podamos estar mandando a llamar desde otro proyecto de manera más cómoda, le vamos a agregar el static. Nos vamos a ir aquí, vamos a copiar el encabezado de la DAL, de ese método de la DAL, ¿no?
para no tener que escribirlo todo. Venimos aquí, lo pegamos y simplemente aquí nosotros necesitamos hacer using dal. Y aquí vamos a hacer un return haciendo referencia a la dal cliente. Y vamos a buscar el mismo método y le vamos a pasar el mismo parámetro. Listo. Este mismo parámetro se lo pasamos aquí. Esto es como un puente únicamente, esta capa. Ahora, fíjense algo, si necesitamos probar si funciona esto, nosotros podemos agregar a nuestro proyecto. Vamos a hacerlo, le vamos a agregar un nuevo proyecto, pero un proyecto de consola, para hacerlo más rápido. Entonces seleccionamos C#, Windows, y aquí vamos a buscar consola. Y aplicación de consola Net Framework. Y aquí le vamos a poner test de prueba. Listo. Vamos a crearle la misma referencia que tiene el proyecto web. Vamos a agregar referencia, vamos a decir, vos dependés de la BL y de la L. Listo. ¿Para qué nos va a servir esto? Ya vamos a ver. Si nosotros necesitamos, por ejemplo, probar este insert, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a mandar a crear de nuestro proyecto L, vamos a crear una referencia N y using BL para tener acceso a sus métodos. Ahora vamos a crear aquí un cliente. L cliente, cliente igual a new L cliente. Estamos creando una instancia de esa clase. Ahora vamos a agregar los valores a ese cliente. Vamos a decir cliente. Vamos a decir punto nombre. El ID no se lo vamos a pasar porque el procedimiento no lo necesita. Y creamos un cliente. Le ponemos como cliente punto celular. Cliente punto correo. Y esto es solo para las pruebas, ya vieron, para que vayamos viendo si nuestro procedimiento de almacenado funciona. El correo es marvin.mejía. Vamos a decir cliente punto ID usuario que registra. Le vamos a poner un 1. Ya sabemos que no tenemos ahorita en la tabla de usuarios nada. Pero le vamos a poner 1. Revisemos si solo eso recibe. El nombre, el celular, correo, el ID de usuario. Esos son los datos que necesita para crear un nuevo cliente. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear una variable int porque recuerden que el método nos regresa un entero que se va a llamar ID del cliente. Y ahí voy a mandar a llamar de la BL cliente. Vamos a mandar a llamar ese método que se llama insertar cliente y le vamos a pasar la entidad cliente que acabamos de crear con sus datos, con sus respectivos datos. Ahora yo voy a mandar a imprimir eso para ver el ID del cliente. Vamos a hacer un console punto imprimir readline aquí ID cliente punto toastring le vamos a poner para que no haya problema. Y aquí para detener la consola vamos a decir console readline. Y vamos a poner un breakpoint aquí para poder ver cómo se comporta nuestra aplicación. Ahora le di aquí a ejecutar, pero no cambié el proyecto de inicio. Significa que nos va a abrir un proyecto web.
Vamos a esperar aquí ahora para detenerlo. Listo, aquí lo vamos a detener. Vamos a darle clic derecho al que dice test, que es de consola, y vamos a decir establecer como proyecto de inicio. Y ahora sí lo ejecutamos. Ok, se ejecuta nuestra consola, pero el programa se detiene donde pusimos el breakpoint. Podemos situarnos encima de la entidad e ir viendo a ver qué pasa. Vamos a darle F10. Ok, aquí podemos ver la entidad. Aquí lleva los datos. Ya, vamos a seguir dando F10. Aquí hay un error, dice en la cadena de conexión. Ok, no logró conectarse con el servidor. Vamos a ver. Vamos a ver aquí la cadena de conexión. Por eso es importante ir probando nuestros programas para ir solventando cada uno de esos errores. Ok, aquí vamos a cambiar la lógica de esto. Dice, vamos a detener el programa y vamos a hacerlo. Dice acá, autenticación SQL va a ser por defecto true, ¿verdad? Si la autenticación SQL es true, entonces le vamos a pasar estos parámetros. Aquí le quitamos la negación que tenía. Lo vamos a dejar así. Asegúrense de que quede así. Si nosotros aquí le mandamos falso, entonces no va a tomar en cuenta esto. Vamos a probarlo de nuevo. Ahora sí abrió la conexión sin problema, ya no nos dio el error. Ok, cada uno de los parámetros. Ahí los podemos ir viendo, ahí van. Y aquí vamos a ver si se ejecuta con éxito. No, no se ejecutó con éxito. Dice, eh, faltó el parámetro ID usuario registra. Ya vieron, el parámetro en el procedimiento almacenado de insertar se llama ID usuario registra. Y yo lo mandé como ID usuario registro. Por lo tanto, me va a decir que es un error. Siempre tenemos que estar claros de eso, ¿verdad? Cuando nos manda este error que dice que el parámetro está mal escrito, hay que revisar. Probamos de nuevo. Ahí ya no regresó ningún error. Vamos a dar continuar. Y ahí está. Me generó el ID 1. Si nos vamos a la base de datos, vamos a hacer un select a esa tabla. Ahí está, miren.
Ahí se creó el cliente con éxito. El ID 1, eso fue lo que me regresó en consola. Por lo tanto, pues ahí tenemos la explicación completa. Vamos a hacer otro video explicando un poquito más a profundidad y viendo la manera de hacer lo mismo pero con Entity Framework.